Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Vamos a iniciar una nueva clase el día de hoy. Finalizamos el tema de la Santa Cena en la clase pasada, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Y finalizábamos diciendo de que la Santa Cena es una celebración solemne que se debe celebrar con profundo respeto, reverencia, porque es algo sagrado, ¿verdad? Ahora, hermanos, vamos a iniciar un nuevo tema referente al tema principal que traemos desde el inicio de las clases. El tema principal que llevábamos era el inicio de la vida cristiana. Y en el inicio de la vida cristiana hay muchos temas que debemos comprender. Entre ellos estaban los sacramentos. Y ahora vamos a iniciar un nuevo tema que es la santificación. Ese es el tema que comenzamos el día de hoy. Y antes de comenzar, quiero que hagamos una pequeña oración. Oramos al Señor. Señor, muchas gracias porque nos concedes este momento en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y nos has dado la libertad para estar en tu casa. Vamos a iniciar un nuevo tema, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra como tú lo deseas. Ayúdanos, Señor, a despejar nuestras dudas, a poder comprenderte a ti, para poder entenderte a ti. Que tu luz ilumine nuestras mentes oscuras y que tu palabra sea guardada y sembrada en nuestros corazones y nos lleve hacia el crecimiento que tú lo deseas. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, el versículo principal que vamos a leer el día de hoy está en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Vuelvo a repetir, el tema que vamos a iniciar hoy es el tema de la santificación. El tema de la santificación es una doctrina principal, una doctrina básica que debemos comprender. Y a lo largo de mi vida he crecido escuchando a muchos predicadores hablar de la santidad. Y reconozco que este es un tema muy importante para la iglesia, porque de eso depende la salud espiritual de una congregación y el avance en el crecimiento espiritual y el orden de la iglesia. Cuando leemos la palabra del Señor nos encontramos con un Dios santo que demanda santidad. Amén. Comúnmente la predicación acerca de la santidad a Jehová es usada para presentar a un Dios que aborrece el pecado. Y eso, hermanos, es una maravillosa e impresionante verdad. Pero casi siempre en estas predicaciones la aplicación del término santidad es muy superficial. Se reduce la santidad al vestido, se reduce la santidad a las acciones y a aquellas restricciones que nos ponemos para tratar de llevar una vida recta. Y a veces se toma el tema de la santidad como pretexto solo para el simple hecho de verse estricto.
Y como en buen salvadoreño lo diríamos, mientras más ceñida es la cosa, más santidad hay. Mientras más templado y celoso sea alguien, más santidad habrá. Casi siempre el objetivo del mensaje que hemos escuchado es ese. Bueno, para comenzar, hermanos, quiero decir que ser celoso de la casa de Jehová y las cosas de la casa de Jehová está perfecto. Procurar que haya orden dentro de la iglesia es algo muy importante. Los líderes dentro de la iglesia, el pastor, los líderes superiores, deben velar por la casa del Señor y lo que se hace dentro de la casa del Señor. Y no solo está bien que lo procuren, sino que tienen la responsabilidad asignada por Dios para cuidar de la iglesia. Por esa razón ellos son la autoridad de la iglesia. Es importante tener personas dentro de la iglesia que tengan el carácter de levantarse y oponerse con valentía a lo que no está bien dentro de la casa de Dios. Eso es muy importante y así debe ser. Pero la valentía y el carácter de poder hacer eso solo es el 1% de todo lo que se necesita. Porque el otro 99% que un líder debe tener para eso debe ser la palabra de Dios. La valentía y el valor de interrumpir solamente es el 1%. El 99% que falta debe ser la palabra de Dios. Amén. En esta serie de enseñanzas, no solamente una vez lo he dicho varias veces, pero quiero recordarlo. El apóstol Pablo nos enseña amorosamente en la carta de Timoteo. Quiero que leamos ese versículo en segunda carta a Timoteo 3:16. Segunda carta a Timoteo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor, el 16 y el 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estamos hablando de la santificación, ¿verdad? Y como decía, lo que cariñosamente, amorosamente el apóstol le dice a Timoteo es que lo único que es útil para enseñar es toda la escritura. Amén. Es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Toda la escritura. Y siempre en su segunda carta, capítulo 4, versículo 2, leamos el capítulo 4, versículo 2, le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bueno, hermanos, un líder espiritual cuando trata de juzgar un caso, quiero que ponga atención a esto. Cuando un líder espiritual trata de juzgar un caso, cualquier caso que sea en el que deba juzgar, o deba aconsejar, o deba reprender, o deba redarguir o corregir, no debe decir jamás yo siento, yo pienso, yo creo, yo digo. Y quiero que pongamos atención que estoy hablando de intervenciones serias del uso de la autoridad. Un líder espiritual debe juzgar las cosas de acuerdo a lo que está dicho en la palabra de Dios. Y en ese momento en el que le toque hablar, juzgar, redarguir, corregir, reprender, en ese momento el hermano podrá decir,
la Biblia dice con respecto a esto? ¿Vemos la diferencia? Amén. Entonces, cuando no sabemos qué es lo que la Biblia dice con respecto a eso, lo que podemos decir es, hermano, vamos a estudiar qué es lo que la Biblia dice con respecto a su caso. Y así no emitimos un juicio, sino que vamos a la palabra de Dios y estudiamos cómo abordar ese caso. Amén. Esa es la forma de guiar a la santificación. Bueno, ¿qué ganamos con eso? Cuando decimos que no sabemos qué podemos opinar, pero iremos a la palabra de Dios, hermanos, el Espíritu Santo va a descubrir si lo que está detrás de esa situación es impulso del Espíritu Santo o no es impulso del Espíritu Santo. Y cuando tengamos claras esas cosas, entonces podremos abordar el tema. Amén. Y todo esto se hace con el fin de procurar llevar hacia la santidad al pueblo de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco, te mando solemnemente que hables lo que dice la palabra, no lo que piensas, no lo que sientes, no lo que crees, es la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, y ahí le da el 1%, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo, le dice, y aquí es lo que yo considero más sobresaliente. Pablo le dice que no sufrirán la sana doctrina. Uy, pero entonces la sana doctrina se sufre. No es algo que agrade. Y ese es un punto interesante. Y Pablo le dice, porque prefieren y se amontonan con maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartan de la verdad su oído y prefieren fábulas. Y como todo buen líder espiritual que procura la santificación de la iglesia, Timoteo, sé sobrio, mantén el temple, soporta las aflicciones. Quiere decir que si se enseña la palabra del Señor, la doctrina de la verdad, tendrá que soportar aflicciones. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, procurar la santidad del pueblo de Dios te va a someter a aflicciones. Te verás envuelto en muchas cosas. No serás amado por los que practican la maldad. No serás el más popular. No van a quererte. Probablemente seas el más odiado. Todo aquel que habla la verdad, yo no conozco a un siervo del Señor que procura la santidad del pueblo de Dios, como los profetas, por ejemplo, que no haya sido repudiado, desechado, aborrecido por el mismo pueblo. Un predicador llamado Charles Spurgeon dijo: no esperes ser honrado en un mundo donde tu Señor fue crucificado. Estoy convencido de que el apóstol Pablo, por eso le dice a Timoteo, soporta todas las aflicciones. Pero hermano Pablo, yo no me siento capaz, yo soy muy joven espiritualmente en el Evangelio y siento que me hace falta mucho. El apóstol Pablo respondería: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. El apóstol Pablo diría: hijo, quiero que me escuches atentamente. Un líder espiritual que desea servir fielmente en la casa del Señor y quiere ocuparse en la santificación de la iglesia, quiere desarrollar su ministerio de enseñanza en la iglesia, se va a ocupar en la lectura. Por eso le dice: ocúpate en la lectura.
Estudia la palabra del Señor, ocúpate en la exhortación conforme a la palabra y enseña la palabra de Dios que estudias. Eso no les va a sentar nada bien a los que están mal y que escuchen la verdad, pero ese es tu deber. Ese es tu llamamiento. Ese es el privilegio sagrado que Dios ha depositado en ti. Predica la verdad. Ese es el cuidado y la santificación del pueblo de Dios por medio de la enseñanza de su palabra. Llevar al pueblo de Dios a vivir piadosamente conforme a la palabra del Señor, hermanos, eso es enseñar santidad. La palabra de Dios en el tema de la santidad no se limita a lo superficial, visible o externo, la ropa o lo que vemos, porque la enseñanza de Jesucristo, cuando Él hablaba acerca de la santidad, Él enseñaba y señalaba que lo externo solo es el reflejo de lo interno. Por eso es que antes decían de los fariseos y los escribas que esos religiosos eran intachables. Pero Jesús les dice, ustedes son intachables externamente, pero son como sepulcros blanqueados. Por fuera tienen una fachada muy bonita, pero por dentro están llenos de inmundicia en su interior, completamente podridos. Por eso no debemos inclinar el concepto de la santidad con mayor ímpetu en la dependencia de lo externo. Porque podemos tener muchas personas bien vestidas, con una apariencia de piedad, pero no conocemos el interior. Así que la santificación comienza desde el interior. Amén. Entender la santificación de una persona no es algo sencillo. Vivir en santidad no es pretender estar limpios o sentirnos en el valor de compararnos con otros y ver que los demás son mucho más sucios y pecadores que nosotros. La típica actitud absurda de que yo me siento más santo que los demás porque yo no peco como el otro peca. Vemos a los demás como pecadores que son aborrecibles, detestables delante de Dios. Y esa es una idea equivocada, porque si viéramos el pecado tal cual es, veríamos nuestro propio pecado. La santidad y la santificación van mucho más allá. Y creo que la santidad no se mide en si tú pecas igual que el otro. La santidad debería medirse si tú tienes pecados o eres limpio de pecado. Si no eres limpio de pecado, no puedes presumir santidad. ¿Eres pecador o eres puro sin pecado? Pero no estamos en un intermedio en el que podemos presumir santidad a los demás siendo pecadores. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Ahora, mientras más entendemos la santidad de Dios, mientras más descubrimos en su palabra la profundidad de su santidad, más inmundos sabremos que somos. Cuando realmente nos encontramos en el reflejo del espejo de la palabra de Dios, nos vamos a tapar la boca con las dos manos antes de pretender que somos más santos que otros. Pero quizá pensemos que no somos tan pecadores como los demás. Cuando entendemos que Dios es santo, sabemos que así como Dios aborrece el pecado de los inconversos, aborrece el pecado de los convertidos.
porque Él no suprime su santidad. Él es santo. Y pecado sigue siendo pecado. Amén. Así que no debería darme alivio sentirme superior a alguien en santidad, porque entiendo que Dios es santo. Y ve el pecado como pecado, aunque yo sea cristiano convertido. Hay dos maneras de estudiar la santidad. La primera es estudiar la santidad de Dios, en Dios como ser. En ese estudio se estudia a Dios como la única excelsa representación perfecta de la ausencia total de pecado. Esa es santidad. La naturaleza de un ser completamente separado a la contaminación de pecado y la corrupción de pecado en el mundo. Y este es un tema muy profundo y es completamente distinto al que vamos a estudiar hoy. Porque la segunda forma de estudiar la santidad es la santificación. Y esta ya tiene que ver con nosotros. Ese es el tema, la santificación. Y lo primero que quiero que entendamos es que la santificación es operada por el Espíritu Santo en cada cristiano que ha sido regenerado de forma individual. Cada persona de forma individual será tratada por Dios en su momento. No depende de una restricción impuesta por los demás, es algo naturalmente hecho por intervención del Espíritu cuando es corregida la naturaleza humana en el nuevo creyente. Así que eso de señalar a las personas que no son tan santos como nosotros ya no debería existir. No debemos tratar a los demás como débiles, ruines, acusándolos de pecadores, sin antes saber quiénes somos nosotros y detenernos a evaluarnos cada día para comprender que cada persona está en un lugar, en un tiempo, en un momento en el que Dios le está moldeando y Dios le está dando forma. ¿Me doy a entender, hermanos? La santificación es un proceso y cada persona tiene el suyo. Y el proceso del hermano Nelson no es el mismo proceso al mío. Cada persona tiene proceso de santificación intervenida por el Espíritu Santo de forma individual. Para decirlo más claro, eso nos quitaría la libertad de criticar al otro cada vez que tengamos oportunidad de hablar en mal de él. No podemos tomar las malas acciones de las personas para criticar su santidad, porque para mí esa sería una excelente oportunidad para santificarme yo y dejar la crítica. ¿Me doy a entender? Ahora, cuando sintamos el impulso de hablar de alguien más o criticar a los demás, creo que sería un buen ejercicio jalarnos la lengua para recordar que Dios tiene a cada uno en sus manos y debemos pensar en ocuparnos en nuestros defectos, en nuestros pecados, en nuestras malas acciones, comenzando a vencer primeramente nuestra maña de criticar a los demás. Debemos ocuparnos y vencer lo que en nosotros es pecado. Amén. Con eso estaremos trabajando en nuestra santificación. Después de introducirnos en esta forma a la santificación es un trato personal, progresivo. Quiero que estudiemos el origen de estas palabras dichas por Dios en el libro de Levíticos, porque leímos primera carta de Pedro, ¿verdad? 1:16, si no me equivoco. Pero el origen de esta palabra está en Levíticos 11:45.
Levíticos 11. Libro de Levíticos 11, versículo 45. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: porque yo, Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Ahora, el término santo significa separación, dedicación, consagración, purificación. El término santo significa separación, dedicación, consagración, purificación. La obra de regeneración en una persona, cuando el Espíritu Santo la trae, afectará realmente la vida de esa persona. Quiero que me escuche bien esto. Cuando el Espíritu Santo opera la obra de regeneración en una persona, esa persona será realmente afectada en su vida. Ya no podrá ser igual. Hay un cambio de inclinación en el corazón. Hay un cambio de naturaleza progresivo. Ya no se divierte siendo la misma persona que era. Ahora detesta ser como antes era. Los impulsos de su corazón ahora es buscar a Dios, estudiar su palabra, tener una relación con Dios. Pero ¿qué lo impulsa? ¿Qué es lo que impulsa eso en su corazón? Definitivamente es Dios Espíritu Santo, por medio de conocer su palabra. Ahora, una persona en quien el Espíritu Santo obra y opera, será afectada, escúchenme bien, será afectada de forma real y progresiva cuando es regenerada. La presencia del Espíritu Santo en su vida afectará sus pensamientos, afectará sus decisiones, afectará su vestuario, afectará la manera de su personalidad y va a golpear la vanidad de esa persona. Sin necesidad de tener a alguien que le lea una lista de prohibiciones, el Espíritu Santo se verá en ella. El cambio en esa persona será evidente por obra del Espíritu Santo. Así que la santificación en una persona es notable. Es notable. Y solo lo hace el poder del Espíritu Santo. La palabra santidad como tal, separación, dedicación, consagración y purificación, esa palabra en el contenido pleno, la palabra santidad, no existirá jamás en nuestra vida mortal. Escuchen, la palabra santidad no existirá jamás en nuestra vida mortal, como para que nosotros podamos adueñarnos de esa palabra y hacerla una de las características personales que nos describen. Por el simple hecho de ya ser cristiano, yo soy santo. Esta palabra no es aplicable en nuestra vida natural, en esta carne. Porque por mucho que avancemos en el crecimiento espiritual, seguimos siendo carnales en el sentido básico de ser susceptibles y permisivos al pecado. Porque nadie nos obliga a pecar. Nosotros pecamos voluntariamente, de forma consciente o inconsciente, de forma intencional o involuntaria. ¿Sí? Y todos estamos seguros que nosotros pecamos, ¿verdad? Pero algunos dirán: uy, hermano Eliseo, qué feo lo que dijo. Y podrá decir en su mente: yo no soy carnal. Quiero que entendamos esto, y es que si los cristianos no fueran carnales, no lucharían con su propia carne. ¿Verdad? Y si no lucharían con su propia carne, es porque serían 100% espirituales.
y ya no serían tentados en sus concupiscencias porque ya no son carnales, sino que son espirituales. Pero desde luego que nosotros tenemos una lucha con nuestra carne es porque aún somos carnales en el sentido básico de la expresión. Ahora, no estoy diciendo que somos carnales de la forma más perversa y deliberada. Estoy diciendo que somos carnales porque no logramos vencer el impacto de nuestra carne en nuestra naturaleza mortal a lo largo de nuestra vida. El apóstol Pablo dijo que la única manera de dejar de pecar era salir del cuerpo, o sea, morir. Así que en el sentido básico de la palabra somos carnales. Entonces nunca en esta vida seremos representación de la palabra santidad, pero sí seremos la representación de la palabra santificación. Amén. La palabra santificación sí es aplicable en nosotros. ¿Por qué? Porque todo cristiano en quien el Espíritu Santo opera experimentará la transformación de su ser en un proceso llamado santificación. Amén. Leímos en primera carta de Pedro 1:16, el mandamiento del Señor, sed santos porque yo soy santo. El doctor Arce dice que después de entender un versículo debemos estudiar su contexto. Para estudiar el contexto de esas palabras del Señor debemos estudiar lo que dijo en Levítico. Y es lo que estamos estudiando en Levíticos 11. Pero quiero que agreguemos otro versículo. Leemos el versículo 41 y 42. Permítanme. Aquí estamos, del 44 y el 45. Versículo 44 y 45. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y ahí está el 45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis santos, pues santos, porque yo soy santo. Ahora, quiero que estudiemos el contexto. El capítulo 8, hermanos, de Levíticos, habla de la ceremonia de ordenación del sacerdote y sus hijos para el servicio del tabernáculo. Estoy hablando del contexto de esto. En el capítulo 8 encontramos el primer sacrificio del cordero para la consagración y santificación del sacerdote. En el capítulo 9 encontramos los primeros sacrificios realizados por Aarón para hacer expiación y reconciliación por los pecados de él mismo y los del pueblo, porque así lo mandaba Jehová. Y después de que Aarón ha hecho esto, todo lo que se le ha dicho según el rito, la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, entra con Moisés al tabernáculo. Y después de entrar, ellos salen y bendicen al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Estoy hablando del contexto de lo que está sucediendo antes de que llegáramos a esos versículos en los que Dios habló. En el capítulo 10 encontramos el pecado de Nadab y Abiú, en donde ellos hicieron algo que Dios nunca les mandó hacer dentro del tabernáculo. Ofrecieron fuego extraño, y la palabra de Dios dice que salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron. Lo interesante de eso es que en esas muertes, la Biblia dice que Jehová fue santificado y glorificado.
en esas muertes, Jehová fue santificado y glorificado. Entonces vemos que la santidad no solamente tiene que ver con vestir. Continuamos. Después de eso, Dios habla a Aarón, y quiero que leamos ese versículo, Levíticos 10. Levíticos capítulo 10, versículo 8 al 11. ¿Lo tenemos? Póngale atención a esto. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo, vea esta prohibición: no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová ha dicho por medio de Moisés. Tengamos presente este detalle. El sumo sacerdote tiene completamente prohibido tomar vino antes de entrar a ministrar al tabernáculo. Pero luego Moisés le declara que debe comer el pecho mecido, la espaldilla elevada, por derecho perpetuo, porque Jehová le ha mandado. Pero quiero llegar al capítulo 11. En el capítulo 11 encontramos la lista de los animales que el pueblo no debía comer porque eran considerados inmundos. Si usted ve el tema, ahí dice animales limpios y animales inmundos. Ahora, hermanos, en ese capítulo en donde están las prohibiciones de los animales inmundos, en donde está prohibido comer reptiles, animales de pezuña hendida, ahí encontramos las palabras de Dios diciendo: sed santos, porque yo soy santo. Interesante, ¿verdad? Es lo que leímos en el versículo 41 y 42. Leamos. Levíticos 11, versículo 41 y 42, dice la palabra del Señor: y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Y todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre cuatro patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no comeréis, porque es abominación. Y si ustedes ven en el versículo siguiente, en el 44, ahí menciona: seréis santos, porque yo soy santo. Hermanos, si ustedes recuerdan, toda persona que no era israelita y que no participaba de las ceremonias ni las celebraciones y que no era circuncidado, era considerado inmundo. ¿Lo recuerdan? De la misma forma que todos estos animales. Cuando estudiamos la Santa Cena y veíamos el origen de la Pascua, en la Pascua Dios dijo: ningún extraño podrá participar. Todo gentil era considerado inmundo por Jehová. Una de las cosas más interesantes que podemos ver en el libro de Levíticos es la cantidad de objetos y de cosas que la Biblia dice que Dios dijo que eran santas. Hay utensilios santos, hay cosas santas. El arca del pacto era santa. Amén. Ahora, quiero que vayamos entendiendo esto. Hay referencias ahí escritas en Levíticos que eran cosas muy santas. Pero ¿cómo es que un objeto puede ser santo? ¿Qué características puede tener un objeto para ser santo? Y es interesante porque no solamente encontramos esas cosas muy santas, sino que encontramos un lugar santo
y encontramos un lugar santísimo y solamente son espacios cuadrados dentro del tabernáculo. Así que hay un énfasis en la importancia del nivel de consagración que tenían. Y aquí hay un principio importante que debemos guardar en nuestra mente y aprender. En las clases pasadas mencionaba, y lo volveré a recordar, y es que Dios, al revelarse a Moisés en el monte, cuando está cerca de la zarza ardiendo, que no se consumía, y Moisés se acerca, leamos lo que dice Éxodo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 4 al 5. Dice la palabra del Señor: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿por qué es que todas las cosas que vemos ahí, Dios las llama cosas santas? Aprendamos esto. Dios es el único ser santo. Él es la santidad misma. Solo Él produce santidad en sí mismo y por sí mismo. Es Dios. Y al tener esa característica que solamente Él puede generar santidad, Él puede compartir santidad. Él no es afectado por la contaminación de inmundicia, sino que todo lo que Él toca se santifica. Todo lo que Dios toca se santifica. Por esa razón Él le dice a Moisés: el lugar donde estás, santo es. Porque la presencia de Dios había tocado el monte. Por eso es que es tierra santa. Ahora, quiero que comprendamos que ningún ser, criatura, produce santidad. Nadie puede generar santidad porque Él la produzca en sí mismo o por sí mismo. No hay nada que algo o alguien pueda hacer para ser santo. Solo Dios es el único ser santo, porque solamente Él puede producir y compartir santidad. Solo Él puede hacer que algo común sea santo. Quiero que tratemos de entender todo el contexto que estudiamos, y es que Cristo es el Cordero que sacrificaban por expiación. Pero también Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Verdad que sí? Amén. Y si ustedes lo recuerdan, lo que leímos ahí, un sumo sacerdote que iba a ministrar en la casa de Jehová tenía prohibido tomar vino. ¿Verdad? Amén. Tenía prohibido tomar vino, porque Dios dijo que eso era para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Vino, y lo otro que vimos en Levítico 11 es animales inmundos. Ahora escúchenme, hermanos. Aquello que el sumo sacerdote no podía tomar, Jesucristo, siendo nuestro sacerdote, en la Santa Cena, lo toma para hacerlo uno de los elementos que hace referencia a una de las partes importantes de su sacrificio, y es su sangre. Por eso, Cristo
toma la copa. Y lo que hay en la copa es vino. Un sacerdote no podía tomar vino. Pero Cristo es la santidad. Y Él puede santificar todas las cosas. Por eso es que en la Santa Cena, cuando Él toma la copa, el vino es santificado. Los judíos tenían prohibido mezclarse con los gentiles, porque los gentiles eran considerados inmundos. Y los inmundos no podían participar con los elegidos de Dios, que era el pueblo de Israel. Pero le da la revelación a Pedro de los animales en Hechos 10 para que entendiera que el evangelio alcanzaría a los gentiles. Por eso Pedro va donde Cornelio y predica el evangelio. La lista que vemos, hermanos, en Levíticos 11 fueron los animales que Pedro vio en la revelación. Y la voz le dijo: mata y come. Pedro reconoce la voz de Dios y le dice: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y la voz le respondió: lo que Dios ha limpiado, no le llames tú impuro. Por eso es que Pedro accede para ir a predicar donde Cornelio, porque Cornelio era gentil. Hermanos, los gentiles eran considerados inmundos. Nosotros éramos inmundos. Pero cuando Dios toma a los gentiles son santificados. Por eso es que cuando Dios toca a una persona, esa persona es santificada. Es santificada en Él y por Él. No es porque alguien genere o provoque su propia santidad. Solo Dios puede tomar lo común o lo inmundo para santificarlo cuando lo toca. Continuaremos hablando de la doctrina de la santificación el próximo domingo. Esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.